En la clase pasada habíamos visto dentro de lo que es análisis de la relación todo lo que era la regresión simple lineal, o sea, establecer relaciones funcionales entre dos variables, donde una variable es dependiente y la otra variable es independiente, y ver la forma en que toma ese f de x para poder ajustar un modelo al comportamiento de la nube de puntos que tenemos en el diagrama de dispersión. En el caso de la clase anterior, ajustamos el f de x se transformaba en un modelo lineal y era toda la teoría que desarrollamos. Pero cuando veíamos el análisis de los residuos, veíamos una mala especificación del modelo, porque veíamos un comportamiento curvilíneo de los residuos, por lo tanto tendríamos que cambiar y tratar de ajustar un modelo que tenga un comportamiento curvilineal. De eso se trata la clase de ver cómo podemos ajustar modelos en el caso curvilineal. Las relaciones funcionales pueden ser entonces lineal, como la que hemos visto anteriormente en la clase pasada, donde establecíamos una relación funcional entre variables dependientes e independientes y aplicamos toda una teoría que se llamaba regresión simple lineal. En la clase de hoy día vamos a ver ajustamientos curvilíneos, donde podemos tener una relación entre variable dependiente e independiente polinómica, donde vamos a ver cuál es su tratamiento y cómo podemos aplicar los conceptos de regresión lineal. Y otro grupo de modelos que se llaman relaciones intrínsecamente lineales, porque vamos a ver que mediante la transformación de una o dos de sus variables, podemos mediante esa transformación llevarlas a una forma lineal y aplicar la teoría de regresión simple lineal. Y otros modelos que no son objeto del curso actual, donde por más que hagamos transformaciones siendo relaciones no lineales, por lo tanto tienen todo un desarrollo de teoría estadística aparte, fuera de este curso, que es el tratamiento de regresiones no lineales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Primero, establecer si existe algunas relaciones no lineales entre variables dependientes e independientes. Si las existe, que serían relaciones curvilineales, ver la forma, o sea, de cómo modelamos esas relaciones no lineales. Y si podemos de alguna forma tratar de linealizarla y luego hacer un tratamiento estadístico con la teoría que tenemos para lograr, por supuesto, precisión en las estimaciones. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en la clase actual. El primer modelo que vamos a ver es ajustar polinomios de grado P. Recuerden que el grado de un polinomio tiene que ver con la máxima potencia que alcanza a elevarse la variable independiente. O sea, si la variable independiente, la máxima potencia que tiene es elevado al cubo, el polinomio es de grado 3 y es el llamado modelo cúbico. Por ejemplo, acá lo primero siempre que nosotros decimos, venimos hablando esto ya desde correlación, es ver el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión ya nos va a mostrar si esa nube de puntos tiene una forma curvilineal o no, como hemos venido nosotros realizando también con la práctica. En estos diagramas de dispersión que estamos mostrando, justamente mostramos eso. La primera gráfica muestra un conjunto de puntos donde podemos ajustarle una curva. Esta curva puede ser ajustada como un polinomio de grado 2, que es una parábola, y ver si ese modelo de parábola se puede ajustar a esta nube. Los otros gráficos muestran otras formas de parábola, en este caso ascendente, y también podemos pensar en una parábola. El otro gráfico ya muestra un máximo de una curva y un mínimo de una curva, lo cual indicaría que podemos ajustarle un polinomio cúbico, o sea, un polinomio de tercer grado. Fíjese que el grado de los polinomios tiene también que ver con los puntos máximos o mínimos que alcanzan la curva. Cuando la curva tiene un solo mínimo o un solo máximo es de grado 2. Cuando la
curva tiene un máximo y un mínimo, o sea, tiene 2, el grado del polinomio es 3. Si tuviéramos 3 entre máximos y mínimos, tendríamos un polinomio de grado 4. O sea que es una idea de más o menos, viendo el diagrama de dispersión, cuál sería el polinomio más adecuado para juntar. Justamente también acá vemos que la línea, el lineal, es un caso especial del polinomio cuando el grado es 1. Y por lo tanto es el modelo lineal que hemos visto en regresión. Cuando el polinomio de grado 2 es la cuadrática o parábola, y cuando el polinomio de grado 3 tenemos una relación cúbica, que es la que justamente hablábamos recién. También tenemos otra forma de ver otra cúbica en otro conjunto de valores, en la otra gráfica. Por lo tanto, el siguiente paso, luego que vemos los diagramas de dispersión, es tratar de modelar esta situación donde queremos ajustar un polinomio. Por lo tanto, las respuestas o la variable dependiente y sub i va a ser igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x sub i 2. Observen lo siguiente, no es que tengamos otra variable independiente diferente, es la misma variable independiente, lo único que está elevada al cuadrado. Si fuera cúbica, le tendríamos que sumar otro, sumando, donde tendríamos otro coeficiente beta sub 3 por la misma variable independiente elevado al cubo. Y así, de acuerdo al grado del polinomio, sería los sumandos que tendríamos que ir agregando. Por supuesto, el último sumando tiene que ver con el error aleatorio epsilon sub i para los n puntos que estamos observando. Por lo tanto, este modelo general sería aplicable a cualquier polinomio de grado p. Una vez que tenemos el modelo definido, debemos ver cuáles serían los estimadores y vamos a generar el modelo de regresión lineal poblacional. O sea, acuérdense que si aplicamos esperanza a la variable y sub i, eso era igual a la esperanza de todo lo que te daba al otro lado de la igualdad, lo cual llegamos a obtener el modelo de regresión simple lineal que habíamos visto en la clase pasada. Ahora tenemos la esperanza de todo un polinomio. Por lo tanto, nos va a quedar que es beta sub 0 más beta 1 por x sub i más beta 2 por x sub i cuadrado, y así hasta el último sumando del grado del polinomio correspondiente. Y todo eso es lo que da el modelo de regresión, que es el mi de i condicionado por los valores de x sub i que estamos utilizando. Este es el modelo que está con todos los parámetros a estimar y es el modelo poblacional. En realidad este sería un caso especial del modelo de regresión múltiple lineal. Recuerden que habíamos dicho que en el caso de regresión múltiple lineal, en vez de haber una sola variable independiente, hay más de una variable independiente modelizándose. La resolución de los estimadores aquí, pues como ven, ya no tenemos beta 0, beta 1, sino que tenemos al menos hasta beta 2, y así se van agregando coeficientes en las estimaciones. Por lo tanto, el tratamiento de resolución es el mismo que se utiliza en regresión múltiple lineal, que ya lo vamos a ver. Por lo tanto, estos parámetros hay que estimarlos y generamos el modelo de regresión lineal muestral, donde el estimador de mi i dado x sub 1 es el y sub i sombrero, y el estimador de beta sub 0 es beta sub 0 sombrero, el estimador de beta 1 es beta 1 sombrero, y así sucesivamente, depende del grado de. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros y los estimadores que tenemos que generar? El parámetro, por supuesto, mi de y, dado el valor de x sub i, su estimador va a ser mi sombrero, que es igual que decir y sub i sombrero. El estimador beta sub 0, por supuesto, es de beta sub 0, el estimador es beta sub 0 sombrero, de beta 1 sombrero, y así sucesivamente hasta el último coeficiente, depende del grado del polinomio, va a ser su estimador beta sombrero p. El estimador del error del epsilon sub i en el modelo, que recuerden que el epsilon era igual al valor observado y sub i menos la información o lo que da el modelo de regresión, que es mi de i dado un x sub i. Y eso es igual a su estimador, que es
era E sub i, que era el residuo, que era la diferencia entre el valor observado menos lo que daba el modelo, que era Y sub i sombrero. También teníamos que la varianza poblacional, que también la tenemos que estimar, ya que se emplean los cálculos correspondientes, sobre todo para la precisión de los estimadores. La varianza de los epsilon, recuerden que también trabajamos como elasticidad para los distintos valores de X, se generaban poblaciones de Y y todas tenían la condición de que fueran iguales, por lo tanto exigíamos homoelasticidad. Por lo tanto hay que estimar la varianza de epsilon y se estima con su varianza sombrero de epsilon, que en realidad es la varianza de todos los valores dependientes observados. Hemos definido los estimadores. Ahora el problema vendría cómo los estimamos a ese. Recuerden ustedes que en caso de la regresión simple lineal generamos a través del criterio los mínimos cuadrados, cómo calcular tanto beta 1 y en consecuencia cómo generar la fórmula o la ecuación para calcular beta sub 0 sombrero. Pero ¿cómo hacemos en el caso este en que tenemos que estimar beta 0, beta 1 y beta 2 si fuera el cuadrático? Por ejemplo, tendríamos tres coeficientes que tendríamos que ver de qué forma podemos lograr las estimaciones de dichos estimadores. En general, lo que se hace, y eso también se hace en regresión múltiple, es plantear una solución matricial. ¿De dónde vienen las matrices? Por ejemplo, el vector y es un vector de valores donde el primer componente del vector es el primer valor observado de y, el segundo valor observado de y el último es el enésimo valor observado en las mediciones que hemos realizado de la variable y. Eso genera un vector de valores que es el vector y. Luego tenemos una matriz X que es una matriz la primera columna de la matriz tiene la característica de tener todos valores 1. La segunda columna de la matriz va a ser los valores observados de X, o sea, el primer valor de esa columna de X, el primer valor medido en la muestra, el segundo medido en la muestra y el último valor que se ha medido en la muestra, o sea, sería el X sub n. La tercera columna en el modelo cuadrático sería los cuadrados de cada uno de los valores de X de la columna anterior. Si tuviéramos un modelo cúbico, se agregaría otra columna donde tendríamos el cubo de los valores observados de X. Todos esos vectores generan una matriz, que es la matriz X. Lo que vemos nosotros, luego eso tiene una notación matricial para el modelo y podemos despejar lo que es el vector de coeficientes. El vector de coeficientes es el que está formado por beta 0, beta 1 y beta 2 en el modelo cuadrático, y si fuera el cúbico ese vector tendría como componente beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Por lo tanto, ese es el vector de las incógnitas que queremos calcular. De la notación matricial, si despejamos a beta sombrero, que sería el vector de las incógnitas, podemos tener una solución matricial que es la que está expresando la diapositiva, donde tendríamos la matriz inversa del producto de X transpuesta por X. Recuerden que X transpuesta es la matriz donde las columnas de X se transforman en filas y esa sería la transpuesta de X. Entonces el producto de X transpuestas por X, luego que tenemos esa solución, buscamos la matriz inversa. Recuerden que para encontrar esta solución aquí, la matriz X transpuesta por X es una matriz cuadrada y encontramos una única solución. Y eso resultado, la matriz inversa se multiplica por el producto de X transpuesta por Y. O sea, la solución matricial de esta, que desde el punto de vista computacional es fácil y sencillo, se puede obtener un vector de respuestas de lo que estamos buscando, que son las estimaciones, los estimadores de betas para el modelo. Así es como realmente las computadoras resuelven los problemas que nosotros planteamos en la modelación y
sea tanto una regresión simple como una regresión múltiple, se resuelve de esta forma. Los problemas que a veces se encuentran, por ejemplo, en regresiones no lineales, es que no tenemos una inversa que se pueda calcular fácilmente, por lo tanto hay que apelar a otros métodos o a otros algoritmos que no tenemos una única solución y eso es lo que hace diferente las regresiones no lineales. Pero bueno, ese es tema de otro costal, así que no lo vemos porque no lo tenemos que tratar aquí. Pero sí lo que quiero que adviertan es que hay una forma de solución de obtener el vector de estimaciones de los beta y es a través de una solución matricial. Una vez que obtenemos las estimaciones correspondientes, podemos obtener el modelo muestral y ya estamos listos para darle valores a x y obtener los valores de y en el caso del polinomio. Pero, por supuesto, como sabemos que está afectado por la muestra, necesitamos generar pruebas de hipótesis. Así como en regresión habíamos visto simple lineal, habíamos visto pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes, acá también, y también tenemos una prueba de hipótesis para el modelo completo. ¿Cuáles serían las específicas para cada uno de los coeficientes? Bueno, armamos hipótesis nula para cada uno de los coeficientes que queremos armar pruebas de hipótesis, por ejemplo, beta 1 igual a 0 y la otra hipótesis nula que beta 2 es igual a 0 con las alternativas que en general ponemos que son distintas. No significa que no podemos poner que sea menor o mayor. O sea, podemos generar pruebas de una cola también. Pero en general ponemos que son distintas a 0. Por lo tanto, fíjese, si llegamos a rechazar hipótesis nula, estamos diciendo que en la modelación que hemos puesto nosotros al principio, ese coeficiente podemos dejarlo y tenerlo en el modelo final que queramos generar. Si hay algún coeficiente que no logra rechazar hipótesis nula, podemos luego remodelar y hacer un modelo sin el sumando donde ese coeficiente estaba. Esa sería un poco la idea que a veces se sigue cuando hacemos pruebas para cada uno de los coeficientes. Por supuesto, el estadígrafo de prueba para este caso, como habíamos visto en regresión simple lineal, es la prueba de t, donde el valor de t era igual al beta sombrero correspondiente dividido el error estándar del coeficiente beta sombrero que estamos haciendo la prueba de t. Es lo mismo que vimos en regresión simple lineal. Luego queremos ver la prueba de hipótesis para el modelo. Recuerden cuando vimos simple lineal habíamos dicho que tanto para el coeficiente beta 1 que hacíamos una prueba de t, luego para el modelo, cuando hacíamos también la prueba del modelo, veíamos que también era beta 1 igual a 0, que prácticamente era lo mismo. Pero acá sí ya cambia el tema, porque fíjese, en la prueba de hipótesis para el modelo, plantea que beta sub j es igual a 0 para todo j. Por ejemplo, si tuviéramos la cuadrática, este sería beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Si tuviéramos la cúbica, sería beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a 0. O sea que tendríamos una hipótesis nula con tantos coeficientes como como en el modelo del polinomio lo hemos incluido. Por lo tanto, la alternativa es si al menos uno de los beta sub j que estamos colocando en el modelo es distinto de 0, ya tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Fíjense que en el caso de que la hipótesis nula no sea rechazada, significa que el modelo simplemente los y sub i van a ser igual a beta sub 0, que es la ordenada al origen, más el error aleatorio epsilon sub i. Si rechazamos, no sabemos si el modelo es un modelo que podemos llegar a sostener, sea lineal, cuadrático, de acuerdo al grado del polinomio. Si por ejemplo fuera un modelo cúbico, puede ser que el modelo que tendríamos que escribir sería lineal, o cuadrático, o cúbico. Eso lo vamos a saber si analizamos tanto las pruebas de los coeficientes junto con la prueba del modelo. Si los tres coeficientes, por ejemplo en la cúbica, rechazaron hipótesis nula de las pruebas de los coeficientes, entonces el modelo que estamos aceptando con esta prueba general del modelo
sería incluyendo todos los coeficientes. Si alguno de los coeficientes no rechazaba con las pruebas de coeficiente, bueno, entonces el modelo sería el modificado sin ese coeficiente. O sea, lo que quiero hacerles ver es que el análisis se complementa entre las pruebas de hipótesis para coeficiente con el modelo, con la prueba de hipótesis en general. O sea, estamos buscando cuál es el mejor modelo de todos los posibles para poder ajustar a la nube de puntos correspondientes. Se ha visto entonces el ajustamiento de un polinomio a la nube. También podemos tratar de ajustar lo que se llama un modelo exponencial. Estos están ya dentro del grupo de lo que llamamos modelos intrínsecamente lineales. Fíjense que en realidad, y acá vemos primero las diagramas de dispersión, las gráficas correspondientes por supuesto son curvas. En la primera gráfica tenemos un crecimiento exponencial digamos positivo, si queremos decir, o sea, creciente, y en la segunda gráfica tenemos un modelo exponencial decreciente. La característica de los crecimientos exponenciales o de crecimiento es que o sea, a una variación de los valores de x tenemos cada vez cambios más rápidos de los valores de y. Por eso decimos un crecimiento. Fíjense en que justamente el tema actual del coronavirus, el COVID-19, justamente hemos visto una parte de ese crecimiento, por desgracia, un crecimiento exponencial, donde a partir de casos que van presentando es tan multiplicativo el modelo, tan rápido su tasa de crecimiento, que hace que se vuelva exponencial y lo que uno espera que termine ese crecimiento exponencial y se estabilice y ya después se frene y si Dios quiere se decline totalmente el contagio virósico. Pero estamos escuchando y hablar cuando estamos, y con problemas por supuesto de ejecución, cuando estamos en la parte del crecimiento exponencial. Lo mismo en curvas de crecimiento exponencial, tenemos que a pequeños valores de x rápidamente la tasa disminuye muy rápidamente hasta estabilizarse en un punto que se suele llamar plató, o sea, meseta, donde ya el crecimiento, digamos, se estabiliza en un valor determinado, el crecimiento se estabiliza en un valor determinado. Por lo tanto, podemos pensar en un modelo exponencial y por lo tanto lo primero que sería es modelizar este modelo. Y fíjese, tenemos dos situaciones en el caso del exponencial. Puede ser que digamos que y sub i es igual a beta sub 0 por, fíjese que este modelo exponencial es multiplicativo, no es aditivo como el que veníamos viendo en la regresión y en el polinomio, sino que ahora tenemos multiplicado por el valor de beta 1 elevado a la x sub i. El modelo justamente se llama exponencial porque la variable independiente está como exponente en la modelación. Otra situación, y el que generalmente se habla como modelo exponencial, es el que se ofrece como segunda alternativa, que y sub i es igual a beta sub 0 por el número e elevado a beta 1 por x sub i. Acá también la variable independiente está como exponente, por eso también este modelo exponencial, pero en la modelación es diferente a la anterior. O sea que lo que sí hay que tener claro es que el que modela es el investigador o aquella persona que quiere ajustar un modelo a la nube de puntos. Eso no lo hacen las computadoras, eso lo hace la persona que está en los estudios. Lo que sí se puede pedir en algunos software es, por ejemplo, dar un nube de puntos que ajuste todos los modelos posibles y que encuentre el que y proponga cuál de todos esos modelos es el que es mejor y uno analiza si realmente los criterios seguidos por el algoritmo son los que uno quisiera o adecuarse. O sea, uno lo mismo tiene que tomar la decisión de cuál es el mejor modelo y cómo está modelando. Es uno el que debe aprender a modelar la situación. Bueno, este modelo que evidentemente ni es aditivo y o sea, es multiplicativo y por supuesto es una curva,
Si uno grafica en un plano X, Y, nos da una curva. No tenemos teoría estadística desarrollada hasta ahora para una situación como esta, pero sí podemos salvar el problema si hacemos transformación de las variables. Por ejemplo, si a el primer modelo que hemos planteado le aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, nos va a quedar logaritmo natural de y sub i. Puede ser logaritmo natural, puede ser logaritmo decimal. En este caso estamos usando los logaritmos naturales de y sub i. Va a ser igual y tendríamos que aplicar logaritmo natural a la parte derecha de la igualdad. Si lo aplicamos con las reglas correspondientes a los logaritmos, nos quedaría el logaritmo natural de beta sub 0 más, porque la multiplicación en logaritmo se transforma en el signo más, x sub i, porque baja la potencia, por el logaritmo natural de beta sub 1. O sea, tenemos que los logaritmos están afectando a la variable dependiente, los coeficientes, ambos coeficientes están afectados por el logaritmo y la variable independiente no está afectada, o sea, no está en forma con logaritmo. Bien. Al hacer esto, fíjese que se ha transformado en un modelo lineal, o sea, el logaritmo de y sub i le podríamos indicar con y sub i asterisco, donde el asterisco nos está diciendo de que esos valores no son los valores observados originalmente, o sea, medidos originalmente, sino que son valores ya transformados con logaritmo. El beta sub 0 estrella indica que ese beta sub 0 no es el beta sub 0 del modelo no lineal original, sino que es uno que está afectado por logaritmo. Más un beta 1 sombrero, también para decir que no es el beta 1 de la modelación original, sino que está afectado por logaritmo. Por los x sub i, este no tiene estrella porque no está afectado por logaritmo. O sea, son los valores medidos originalmente a partir de la muestra. Más los epsilon sub i estrella, bueno, porque estos residuos están afectados por la transformación que ha sufrido y por eso le ponemos el valor de estrella. Lo mismo podríamos, con el mismo criterio, podemos hacer transformación también en el segundo modelo exponencial que hemos propuesto y tendríamos los logaritmos naturales de y sub i igual nuevamente el logaritmo de beta sub 0 más, y fíjense acá beta 1 por x sub 1, que eran el exponente del número no está ninguno afectado por el logaritmo. Y quedaría multiplicado por el logaritmo natural de e, que ya sabemos por matemática que eso es igual a 1, por eso no lo colocamos. Por lo tanto, el logaritmo natural de y sub i lo ponemos como y sub i asterisco. El logaritmo natural de beta sub 0 asterisco más beta 1 por x sub 1 más el error aleatorio que está le ponemos asterisco porque los valores de y sub i han sido transformados en logaritmo. Fíjese que en realidad, como de las dos variables que nosotros medimos, una está afectada por logaritmo, que es la variable dependiente, el modelo se llama semilogarítmico, donde los valores de x sub i no están afectados por logaritmo, pero sí lo están los valores de y sub i. ¿Qué otra idea importante tiene este modelo semilogarítmico? Que si nosotros, en vez de graficar los valores, los pares ordenados que medimos en las escalas originales y en un eje cartesiano con los valores de x y los valores de y correspondientes, al graficarnos vamos a obtener, por supuesto, una nube de puntos donde tiene la forma curvilineal. Si nosotros cambiamos los ejes, o sea, en el eje de abscisa colocamos los valores originales de x, pero en los valores de ordenadas, en vez de los y sub i, colocamos la variable transformada, que sería el logaritmo natural de y sub i, o sea, tendríamos un eje en escala logarítmica y el otro eje en escala normal. Esta gráfica, que es semilogarítmica, porque uno solo está, nos va a generar una nube que más o menos se muestran en una línea recta, o sea, puede ser creciente o decreciente de acuerdo a cuál de los dos modelos curvilineales tengamos, si es creciente o decreciente.
Pero vamos a ver que lo que vamos a buscar es una recta que se ajuste a esa nube de puntos en este diagrama de dispersión en un plano semilogarítmico y aplicamos ya toda la teoría de regresión simple lineal que hemos visto en la clase anterior. Esa es la idea fundamental en cómo resolver el caso de modelos exponenciales con la teoría estadística de modelos de regresión simple lineal. O sea, a partir de las transformaciones lo podemos llevar a una forma lineal y ahí aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cuáles serían los estimadores entonces en este modelo exponencial? Y bueno, nuevamente el mi, y fíjense en el mi de los y asterisco, condicional a los x sub y, que no tienen asteriscos, solamente una sola variable ha tenido logaritmo natural, va a ser igual a los b sub 0 asterisco más beta 1 asterisco por x sub y si es el modelo de regresión simple lineal poblacional para el primer modelo. Para el segundo modelo vamos a tener los mi de y sub sombrero de x sub y, beta sub 0 asterisco más beta 1 por x sub 1, que sería el que aparece el número e. Lo mismo, por lo tanto, estos valores poblacionales, ¿cómo los estimamos? Y bueno, aparecen los y sub i sombrero asterisco igual al beta sub 0 asterisco sombrero más beta 1 asterisco sombrero x1, que es el del primer modelo, y en el segundo lo único que cambia es que no tiene el asterisco el beta 1 sombrero. Entonces, ¿cuáles son los parámetros y estimadores que tenemos que desarrollar? ¿De qué forma calculamos los valores de los estimadores en un modelo exponencial? Bueno, en los estimadores sigue estando el y sub i asterisco sombrero, como hemos visto también en el polinomio. Aparece el estimador de beta sub 0 sombrero asterisco, como un estimador del beta sub 0 asterisco poblacional, y de acuerdo al modelo que hayamos hecho, en este caso el exponencial, el 1 o el segundo, va a ser los estimadores el beta 1 sombrero o el beta 1 estrella sombrero. Por eso es muy importante saber cómo se está modelizando, porque también nos lleva a ver quiénes están afectados por logaritmo y quiénes no, sobre todo para el punto final, que es llegar a obtener el modelo estimado curvilineal. Los errores, bueno, tenemos el epsilon sub i que está afectado por los logaritmos de i y su estimador correspondiente, los residuos o epsilon sub i, que recuerden que los residuos siempre un valor observado menos lo que el modelo nos da. Y por supuesto la varianza sombrero de epsilon asterisco, que también tenemos que estimar. ¿Y cómo entonces logramos calcular los estimadores, o sea, para poder llegar a obtener estimaciones de parámetros? El beta 1 sombrero, o beta 1 asterisco sombrero, de acuerdo a cuál de los modelos estamos usando, va a ser el cociente entre el producto cruzado de los x por y estrella dividido en la suma de cuadrados para x. Esa es la misma fórmula que teníamos en el caso de regresión simple lineal, porque una vez que lo hemos linealizado, aplicamos los mismos conceptos y las mismas pruebas que aprendimos en regresión simple lineal. Y el beta sub 0 asterisco va a ser la media de i asterisco, o sea, la media de todos los valores de logaritmo que hemos tenido de i, más un beta 1 asterisco sombrero, más la media de los valores de x que hemos obtenido sin transformar. Las pruebas de hipótesis para los coeficientes, tanto beta 1 sin asterisco va a ser igual a 0, o beta 1 asterisco igual a 0, de acuerdo a cómo estamos modelando, y los estadísticos de prueba es t. Y en el caso de hacer uno para el modelo, el estadístico de prueba, como igual vimos en la regresión simple lineal, es el estadígrafo f a través del análisis de la varianza. Fíjese que ahora viene un paso importante, que es ajustar
con ajustar el modelo obtenido que ha pasado las pruebas de hipótesis a la nube de puntos, pero la nube de puntos tiene una forma curvilineal, salvo que trabajemos con una gráfica en escala semilogarítmica. Pero lo lógico es presentar los resultados en la nube de puntos con los valores de escalas medidos originalmente tanto de x como de y. Por lo tanto, para ver si el modelo que hemos obtenido a través de esta metodología se ajusta a la nube de puntos, tenemos previamente que destransformar, o sea, lo que hemos transformado, los valores originales y los coeficientes que obtenemos, lo tenemos que llevar a la forma original de la modelación que planteamos. Por ejemplo, nosotros vemos que con esta metodología de cálculo y todo vamos a obtener los beta sub 0 asterisco sombrero. Si lo queremos llevar al beta sub 0 sombrero para poder ajustar en los valores originales, le vamos a tener que aplicar la función inversa al logaritmo natural, que sería el antilogaritmo, y por lo tanto nos daría cuál sería el valor beta sub 0 estimado en las escalas originales de las variables. Si también en la modelación que hacemos tenemos el beta 1 asterisco sombrero, también le vamos a tener que aplicar antilogaritmo y obtener el modelo. Por lo tanto, fíjense en acá justamente, en el caso del modelo exponencial, con que solamente le apliquemos el antilogaritmo a beta sub 0 sombrero, nos va a quedar el y sub i estimado, o sea, serían los valores predichos por el modelo, es igual a beta sub 0, ahora sombrero, sin el asterisco, porque ya es lo hemos vuelto a la escala original, por los valores de elevado a la beta 1 sombrero. En este modelo, este beta 1 no tenía asterisco, por eso es tal cual el valor que obtenemos en la estimación, por los valores de x sub i que le vayamos dando. En cambio, en el otro modelo que sí estaba el beta sub 1 asterisco, nos va a quedar luego la transformación en los valores de y sub i predicho que nos va a dar la aplicación del modelo igual a beta sub 0 sombrero, que es el antilogaritmo que hemos hecho previamente, por beta 1 sombrero, que es el antilogaritmo de beta 1 asterisco, elevado a la x sub i, que serían los valores que nosotros le vamos dando a la variable. O sea, este paso de ajustamiento, de pasar de la forma lineal a la curvilineal, es viendo a quién le aplicamos antilogaritmo para poder obtener el valor de estimación en los valores de escalas originales de la medición de las variables. Otro modelo que es también intrínsecamente lineal es llamado modelo potencial. En el diagrama de dispersión del modelo correspondiente también vemos una forma curvilineal. Fíjese la particularidad que tienen los modelos potenciales, que cuando x vale 0, en el modelo potencial el y va a valer 0. No es lo mismo que pasa en los exponenciales. En el exponencial, cuando x vale 0, el valor que va a tener y es justamente beta sub 0. O sea que no está pasando por el punto original de x0 e y0, sino que está pasando corta al eje de ordenada en un valor superior que es de beta 0. Eso sí, estamos viendo puntos cercanos a los valores 0, podemos orientarnos que es mejor un potencial que un exponencial. Pero bueno, esas son sutilezas que a veces funcionan y a veces no. O sea que cuando tenemos valores de x0, el exponencial teóricamente no tendría un valor predicho de i sub 0 porque tiene un valor de beta 0. Bien, o sea, tiene un valor predicho, pero no es justamente 0. Fíjese que, bueno, acá tenemos una curva. Acá, hasta ahora, si ustedes van advirtiendo, siempre vamos a tener una curva y a veces no sabemos si en realidad es mejor tener una parábola, tener un exponencial o un potencial, porque los tres tendrían una forma de curva. Lo único que cambia es los cambios repentinos que tienen los valores respuesta a los pequeños valores que tenga ahí. Es lo que va cambiando en
las tasas de cambio y cuál sería el mejor modelo para ajustar. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica es, dado un conjunto de puntos donde nosotros ya vertimos el diagrama de dispersión en una forma curvilineal, es probar distintos modelos y luego elegir con ciertos criterios cuál es el mejor, que es lo que justamente vamos a hacer nosotros con esta práctica de este tema. Bueno, acá están viendo en la diapositiva justamente un modelo potencial, que es que las respuestas están medidas por una estimación del beta sub 0, que es 6.6, por el valor de x elevado al beta 1, que en este caso esta estimación es 2,5. Fíjense en que lo de potencia significa que la variable aleatoria no está como exponente, sino que es la base de esa elevación al coeficiente, que es beta 1. Por lo tanto, el modelo poblacional, o sea, el modelo que vamos a poner es que y sub i es igual a beta sub 0 y otra vez aparece el por. O sea que este es un modelo multiplicativo por los valores de x sub i elevado al coeficiente beta sub 1. De acuerdo a los valores de beta 1, si son positivos o negativos, también va a ser la forma que va a tener, o creciente o decreciente, la curva correspondiente. Bueno, acá cómo solucionamos este justamente potencial. Decíamos que era del conjunto de modelos que son intrínsecamente lineales, y es transformando sus variables. Si aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, nos queda el logaritmo natural de y sub i igual al logaritmo natural de beta sub 0 más beta 1, porque baja la potencia, por el logaritmo de x sub i. Fíjense que en este caso, tanto y sub i como x sub i están ambas afectadas por logaritmo. Por eso este modelo también se llama doble logarítmico, porque ambas variables están afectadas por los logaritmos. O sea que si nosotros a los valores originales de las mediciones que hemos realizado le aplicamos logaritmo a ambas variables y lo llevamos a un plano cartesiano, pero donde tanto el eje de abscisa como de ordenada están en logaritmos naturales, en este caso, vamos a obtener que la nube de puntos, en vez de ser curvilineal, se transforma en una línea recta. O sea, se pueden ajustar con un modelo lineal. Y esa es la idea aquí. Otra vez lo mismo. Por lo tanto, los logaritmos de y sub i lo ponemos como y sub i asterisco, los logaritmos naturales de beta sub 0 como beta sub 0 asterisco más beta 1 por x sub i asterisco más el error aleatorio, que sería la distancia que se alejan los puntos del modelo lineal que se ajusta en este plano transformado de x e y en logaritmos. Por lo tanto, otra vez llegamos al modelo de regresión simple lineal que vimos en la teoría pasada y aplicamos otra vez todos los mismos conocimientos, igual que hicimos en el caso exponencial, cuando logramos transformación de una de sus variables. En este caso, la transformación se aplica sobre las dos variables a la vez. ¿Cuáles son los estimadores en este modelo potencial? Y bueno, nuevamente el mi de los y asterisco, y ahora dados los valores de x sub i asterisco, va a ser igual al beta sub 0 asterisco más beta 1 por los x sub i asterisco. Fíjense que beta 1 no tiene asterisco. Esto, por lo tanto, este modelo se transforma otra vez en la regresión simple lineal poblacional, y los estimadores de cada uno de los parámetros nos da la regresión simple lineal muestral, igual que pasó en el caso de la exponencial. Lo único que ahora x está afectada por logaritmo. Por lo tanto, los parámetros a estimar, lo único que está apareciendo que beta 1 no tiene asterisco. Es importante este concepto para luego otra vez ver cómo planteamos y obtenemos el ajustamiento del modelo al plano original. Las estimaciones de estos parámetros, por supuesto, otra vez igual que en las teorías anteriores, el beta 1 sombrero va a ser el cociente entre la suma de productos cruzados de
los valores de x transformada y y transformada dividido la suma de cuadrados del x transformado, más por otro lado el beta sub 0 asterisco sombrero va a ser igual a la media de todos los valores transformados de y más el beta 1, que no tiene asterisco, que es el que obtenemos a partir de la fórmula anterior, por los valores promedio de todas las x transformadas. Luego, por supuesto, la prueba de los coeficientes, beta 1 igual a 0 para hipótesis nula y aplicar la estadígrafo prueba de t, y para el modelo el correspondiente ADA o estadígrafo para prueba de para obtener el F muestral y poder compararlo con el crítico. Luego, cuando queremos hacer el ajustamiento de las variables originales, lo único que tenemos que transformar es el beta sub 0, o sea, aplicarle antilogaritmo al beta sub 0 que obtenemos de las estimaciones para poder obtener el beta sub 0 sombrero y luego armar el modelo curvilineal y así ver, graficarlo y ajustarlo a la nube de puntos. O sea, ahí podremos recién plantear el modelo y sub i sombrero va a ser igual al beta sub 0 sombrero aplicando el antilogaritmo al beta sub 0 estrella por los valores de x sub i elevado a los beta sub 1 que resultó de la estimación, porque ese no tenía estrella, por lo tanto va a ser tal cual el que luego obtenemos la estimación, es el que vamos a colocar en este modelo final. Otro modelo que también está dentro de los llamados intrínsecamente lineales es cuando una de las variables, o la x o la y, la planteamos como su recíproca. Vamos a ver en nuestra aplicación aquí el caso en que x sea la recíproca. ¿Qué gráfica corresponde a este modelo con x recíproca? La que vemos justamente en esta diapositiva, donde tenemos que generalmente no es tan abrupta la bajada o curva de los valores decrecientes. Es una J invertida, pero donde la primera parte de la J, digamos que acá no tiene valores, por eso no se la ve bien, pero es más vertical, más parada que el caso de los otros modelos que podemos plantear, por ejemplo el exponencial decreciente. Justamente la gráfica ve que está respondiendo a un modelo donde la estimación del beta sub 0 sombrero es 5,3 más 28,6, que es la estimación del beta 1 sombrero, por el x a la menos 1, o sea, esto sería por 1 sobre x. Este es el modelo que dándole valores a x vamos obteniendo la gráfica correspondiente con los puntos que estamos ajustando a la nube. Por lo tanto, ¿cuál sería el modelo no lineal planteado para el caso de la recíproca? Y sería que y sub i es igual a beta sub 0 más beta 1 por la inversa de x. Fíjense que acá no aparece el signo por, sino que es aditivo, aparece el signo más. La única diferencia que tenemos con el modelo de regresión simple lineal que vimos al principio, o la clase pasada, es que la x ya no está con sus valores originales, sino que es la inversa de los valores medidos. Por lo tanto, la transformación que se hace es que los x se ponen como su inversa y generan los llamados x sub i asterisco. Por lo tanto, el modelo lineal que vamos a obtener va a ser igual a y sub i igual a beta sub 0 más beta 1 por x sub i asterisco, y los errores van a estar afectados, pues aparece el asterisco, con los valores transformados de x en su recíproca correspondiente. ¿Cuáles son entonces los estimadores en el caso de la recíproca? Bueno, lo único que cambia es que aparecen los x sub i asterisco y genera el modelo de regresión simple lineal poblacional, como veníamos viendo. El modelo de regresión simple lineal muestral, lo único que cambia es que aparecen los x sub i asterisco, o sea, la forma esta lineal van a aparecer con los x recíprocos.
Por lo tanto, los parámetros a estimar son los mismos que veníamos viendo, lo único que aparecen con sombrero son los valores de X y los estimadores también son los mismos, lo único que vamos a tener estrellas por los valores de las recíprocas de X. Veamos este tema de ajustamiento equilineal con un ejemplo de aplicación y para eso vamos a tomar el caso 4 del cuadernillo justamente de esta unidad para ver cómo trabajamos y la idea siempre es esta, o sea, ver las salidas que dan las computadoras para los distintos modelos y ver con qué criterio nosotros elegimos cuál es el mejor modelo para ajustar a ese conjunto de datos y bajo qué criterios. Esa es la idea que se sigue en esta práctica. Bueno, el caso 4, recordemos, se utiliza un molino de viento para generar corriente continua. Se hicieron 45 determinaciones de los pares ordenados para la velocidad del viento en un caso y la corriente continua generada en las unidades que corresponden. Y esos datos, que serían 45 pares de pares ordenados, o sea, serían dos columnas, donde una columna es viento y la otra columna es corriente, y se los procesó con un software estadístico, en este caso el Infostat, y se le fueron pidiendo al software los diferentes modelos. En el caso del modelo lineal, entramos en el menú de regresión lineal y entre regresión lineal decimos quién es la variable regresora y quién es la variable dependiente y le pedimos que aplique regresión simple lineal y esta es la salida correspondiente. Para chequear esto vemos que la variable dependiente justamente es corriente, como nosotros lo estamos planteando, que la cantidad de datos son 45 y aparece el R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, que es 0,79, o sea, 79% de la variabilidad de la variable de las mediciones de corriente están explicados por este modelo lineal. ¿Bien? Y un 21% no está explicado por este modelo, se considera aleatorio. Luego tenemos el otro cuadro donde tenemos en la primera columna la indicación de qué estimación de qué coeficiente se está haciendo. La constante, recuerden que se refiere a beta sub 0 y beta 1 en este caso, que la variable independiente es la velocidad del viento. Tienen sus valores de estimación 0,83 y 0,24, sus errores estándar cada uno de los coeficientes, límite inferior y superior si queremos armar intervalos de confianza, el valor de t para las pruebas t de cada uno de los coeficientes, los valores de p que surgen de estos t muestrales que se han obtenido. Y por lo tanto acá al ser menor que el 5% se rechazan hipótesis nulas para las pruebas de hipótesis de ambos coeficientes. Si queremos hacer una para el modelo, tenemos el análisis de la varianza, donde nos da una F muestra de 164,15, lo cual es menor que el alfa, lo cual genera un valor de P que es menor a 0,0001, o sea, que es menor que el alfa que planteaban, por lo tanto también se rechaza hipótesis nula que decía que beta 1 era igual a 0. ¿Cuál es el diagrama de dispersión? Nosotros siempre decimos a partir del problema, fijen el diagrama de dispersión, que por razones de espacio en la diapositiva lo hemos puesto aquí, pero tendría que ser el primero que uno ve. Y ya ve que la nube de puntos está mostrando una cierta relación curvilineal. Y lo que sí observen ustedes, un punto que estamos acá que tiene menor valor de ordenadas, es como que baja muy rápidamente, como que no está muy asociado al comportamiento general que tiene el resto de los puntos. Esto lo vamos a ver porque es el punto que nos trae luego inconveniente en los residuos justamente. Y a la derecha de este diagrama de dispersión tenemos las salidas del residuo del modelo lineal. Siempre le hemos dicho que no solamente alcanza con hacer las pruebas hipótesis y mirar la bondad de ajuste del modelo,
sino que es necesario mirar hacer un análisis de los residuos, en este caso los estudiantizados, para poder llegar a tener el criterio si seguimos o no con el modelo planteado. Y justamente en este gráfico de residuos muestra que hay una cierta forma curvilineal de la nube y nos está diciendo que hay una mala especificación del modelo, que en realidad no tendría que haber considerado un modelo lineal, sino más bien un modelo curvilineal, que es lógico y se condice con el diagrama de dispersión que nosotros tenemos al lado, que también muestra cierta curvilinealidad. Y también acá aparece un valor atípico, está más o menos un valor de menos 3,6, lo cual lo hace atípico, está fuera del rango entre menos 3 a más 3, y es justamente este punto que le decía que en el diagrama de dispersión tenía un comportamiento diferente al resto de los puntos que estamos observando. Pero sí vemos que hay una curvilínea de los residuos, por lo tanto nos lleva a poder plantear otros modelos que describan una curva. Lo primero que planteamos es un modelo polinómico de segundo grado, una parábola, porque una parábola es una cúbica, y bueno, por justamente lo que decíamos al principio, si nosotros solamente vamos a observar un máximo, correspondería a una parábola y no un cúbico. Bueno, en la salida, cuando le pedimos en Infostat, esto sería exactamente igual, ir a regresión lineal, luego nos pediría cuáles serían las variables regresoras y cuál es la variable dependiente, y cuando damos entradas en ese cuadro de diálogo vamos a tener una solapa que dice polinomio. Si entramos en polinomio y vamos a ver que nos pide qué grado de polinomio queremos ajustar, le pedimos de segundo grado y nos da como salida lo que tenemos aquí. Y otra vez chequeamos que la variable dependiente es corriente, 45 datos, y el R cuadrado, fíjense que aumentó, o sea, ahora es 0,88, o sea, el 88% de la variabilidad está aplicada por el modelo del polinomio de segundo grado. Bien, y abajo, por supuesto, se nos agrega una fila más, que es la estimación del beta sub 2, sombrero. Por lo tanto, tenemos 3 filas y no 2 como en el caso lineal. Si fuera una cúbica, se nos agregaría otra fila más. Y eso está indicado en la primera columna que dice velocidad al cuadrado, que está indicando que esta estimación corresponde a la estimación de beta sub 2 sombrero. El error, los límites inferior y superior, y luego tenemos toda una columna, los valores de t, para las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes. Beta 1 y beta 2 dieron significativo, pero beta sub 0 ya no hay evidencia para rechazar hipótesis nula, por lo tanto estaríamos aceptando que beta sub 0 es igual a 0. Y en el caso del modelo, recuerden que en este caso sí es diferente, decía que si rechazamos hipótesis nula, teníamos que no sabíamos discernir si podemos un modelo lineal o un modelo cuadrático. En este caso se rechaza hipótesis nula porque el valor es menor al 0,0001 el valor de P, por lo tanto este valor es menor que el alfa que planteamos. Fíjense que cuando modelamos la única duda que tendríamos es que si en la modelación que hacemos del modelo del polinomio de segundo grado es que si en el modelo colocamos o no la estimación del beta sub 0. Y eso depende del problema y el grado de influencia que tenga beta sub 0. ¿Por qué? Porque en la prueba de coeficiente el único que no da significativo es justamente la estimación de beta sub 0 sombrero. Por eso yo les decía que cuando uno mira la prueba del modelo y rechaza hipótesis nula, luego tendría que ir y ver lo de los coeficientes a ver cómo modela o cómo rearma el modelo propuesto del polinomio. La salida de los residuos del polinomio, lo que se muestra en la parte superior de la diapositiva, vemos que el comportamiento de la nube de residuos con respecto al valor 0, recuerden que cuando los puntos están sobre el valor 0 significa que el modelo
estimó es el mismo valor que el valor observado, o sea que ha habido poco residuo y el modelo anduvo bien. Pero no vemos ningún comportamiento que no sea aleatorio de la mayoría de los puntos, lo único que otra vez aparece un valor atípico, que otra vez tiene que ver con ese punto que les había dicho al principio, que tendría un valor aproximado de menos 3,2. Pero el resto de la nube de puntos tiene un excelente comportamiento desde el punto de vista de la gráfica de los residuos. Bueno, si le ajustamos un modelo exponencial, en el caso para poder trabajar con el software estadístico, o también lo podemos hacer con Excel si queremos, o sea, esto perfectamente se puede trabajar con planilla electrónica. La única salvedad es que tendríamos que pedir una transformación de la variable dependiente, que en este caso es corriente, pedir una transformación y a los valores que tienen ese vector, o sea, en esa columna de valores, aplicarle que le saque el logaritmo de esos valores. Y luego pedir una regresión simple lineal con los logaritmos de corriente contra los columnas, los valores medios originales de la variable independiente, que es la velocidad. Por lo tanto, la única diferencia en el tratamiento con lo que venimos dando es que ahora la variable dependiente no estamos tratando con los valores originales, sino con sus logaritmos, porque hemos hecho una transformación de esa variable. Luego todos los pasos para pedir en el software la salida es exactamente que el de la regresión simple lineal. Y para chequear que esto ha sido así, fíjense, observamos en la salida y vemos que la variable dependiente es el logaritmo natural de la corriente. En cambio, la variable independiente está en los valores originales, que es velocidad. Otra vez son 45 datos y vemos que el coeficiente de determinación nos da 0,59, o sea, 59% de la variabilidad de los logaritmos naturales de corriente están ajustados por este modelo exponencial, no, lo cual es muy bajo y realmente parece ser un mal ajustamiento de este modelo curvilineal. Las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes, el que pasa la prueba de T es el coeficiente beta 1, pero no lo pasa el beta sub 0. Para el modelo sí pasa la prueba de significancia, pero el valor de P es menor que el alfa que nosotros planteamos. La salida de los residuos para el modelo exponencial, bueno, primero que muestra un valor muy atípico, que es siempre nuestro valor atípico en todos los ajustamientos, pero fíjense, llegó a un valor casi de menos 6, o sea, ya es un valor extremo, muy atípico con respecto al resto. También vemos que tenemos una gran masa de datos por encima del cero y a menor cuantía por debajo, o sea que acá también nos está mostrando los residuos que no es un cierto patrón curvilineal que no se soluciona todavía con este modelo exponencial. Bueno, si planteamos un modelo potencial, recuerden que este era doble logarítmico, ¿cómo podemos esto resolverlo en InfoStat? Y bueno, pedimos previamente transformación de variables, de la variable corriente que aplique el logaritmo natural y genere una variable nueva que se llama logaritmo natural de corriente, y también lo haga con el vector de valores o la columna de valores de velocidad y genere un conjunto de valores que es el logaritmo natural de la velocidad que obtenimos. Lo mismo podríamos hacer con Excel. Excel generar dos nuevas columnas donde esas nuevas columnas son los logaritmos naturales de los pares observados originales y luego pedir regresión simple lineal en esas variables transformadas. En ese caso estaríamos teniendo las salidas como los que estamos obteniendo aquí. Otra vez miramos el R cuadrado, que es de 0,75, que sería 75% de los valores están ajustados de la variabilidad de los logaritmos de naturaleza corriente, están afectados por este modelo que planteamos, lo cual no es realmente un valor adecuado. Y luego tenemos el cuadro siguiente donde las estimaciones de los coeficientes, y fíjense en las pruebas de hipótesis para los dos coeficientes rechazarían las hipótesis nulas. Y luego para el modelo también tenemos un valor de P muy pequeño, por lo cual también estaríamos rechazando hipótesis nulas
de que el beta 1 asterisco beta 1 asterisco es igual a 0. En el diagrama de los residuos, el análisis de los residuos del modelo, fíjense, del potencial que acabamos de plantear, bueno, otra vez vemos un valor extremo ya cercano a menos 5.5, el mismo punto que tenemos, pero también vemos una forma curvilineal de la salida de los residuos, o sea que con el potencial tampoco estamos solucionando este problema de la curvilinealidad. Nos sigue dando un diagrama de residuos, de análisis de residuos que es curvilíneo. Para poder discernir con cierto criterio cuál de los modelos probados debemos elegir, armamos este cuadro de referencia de análisis y elección de datos, donde tenemos la primera columna, los distintos modelos que hemos probado. Luego, en las siguientes filas, en las siguientes columnas, tenemos cada uno de los posibles estimadores de acuerdo al modelo que se está utilizando. Y por ejemplo, el tema beta 0, beta 1 y beta 2, el beta 2 solamente aparecería en el caso del polinomio de segundo grado. Luego el R cuadrado que hemos obtenido en cada uno de los modelos que hemos aplicado. Luego unas columnas para ver si han pasado las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes del modelo, donde el asterisco significa que es significativo y el NS significaría que fue no significativo, o sea que no pasó la prueba, o sea que no se puede rechazar hipótesis nula. Y luego, al final, una breve descripción con algunas palabras de cómo ha sido la gráfica de los residuos que hemos obtenido de la aplicación de cada modelo. Por ejemplo, en el modelo lineal, la estimación de beta sub 0 sombrero es 0,83. La estimación del estimador beta 1 sombrero es 0,24. Nos dio un R cuadrado de 0,79. Fue significativo la prueba para beta 0 y beta 1, por supuesto no tiene beta 2, por lo tanto no hay prueba significativa de prueba de T para el coeficiente de T2, y sí fue el análisis y la varianza nos dio un valor de P menor al 0,05, lo cual lo dio significativo. Lo que sigue al observar la gráfica de los residuos, se vio una curva y un valor atípico. Bueno, con el mismo criterio, el modelo polinómico, la estimación de beta sub 0 sombrero es 0,09, el de beta 1 sombrero es 0,52, y aquí se interesa el de beta sub 2 sombrero, porque un modelo cuadrático es de menos 0,02. Y el R cuadrado se nos elevó a 0,88. Lo único que el beta sub 0 en la prueba de este coeficiente dio no significativo. O sea que acá la duda es que si elegimos este modelo es que si incluimos o no el primer sumando. Beta 1 fue significativo, beta 2 fue significativo, el modelo fue significativo. Lo único problema que tenemos en el diagrama de dispersión es que hay un valor atípico que tendríamos que ver si lo dejamos o no. O sea, ese valor que nos está dando valor atípico. En el caso del exponencial, también con el mismo criterio vamos viendo las salidas y nos da un menos 0,07, 0,14, un pésimo R cuadrado de 0,59, también nos dio no significativo el coeficiente beta 0, y si beta 1 y si el modelo. Y tenemos un modelo atípico y una cierta curvilínea muy poco, en realidad se ve muy poco porque el peso que tenemos de este valor atípico es muy grande. Si sacáramos este valor atípico, varíamos también, creo que una mayor curvilínea. Pero el R cuadrado también es muy malo. El potencial es menos 0,52, 0,75, mejora el R cuadrado con un 0,75, dio significativo tanto los coeficientes para el modelo, pero la salida de los diagramas de los residuos nos dio que también presentaba una curva y un valor atípico. A manera de solamente de ejemplo, veamos qué pasa si elegimos el modelo potencial. El modelo potencial, recuerden que la forma lineal que nos quedaba, el modelo muestral,
de regresión simple muestral que nos quedaba, según lo que vimos anteriormente, era y sub i asterisco sombrero igual a beta sub 0 asterisco más beta 1 sombrero por x sub i asterisco, o sea, el beta sub 1 no tiene asterisco. Por lo tanto, por la salida que tenemos y por las salidas de software, tenemos que el beta sub 0 asterisco, o sea, la estimación del estimador beta sub 0 asterisco sombrero era menos 0,52. La estimación del beta 1 sombrero es 0,75, porque acá está en forma lineal. Si lo queremos llevar a los valores de la variable original en sus escalas de medición tal cual se hizo en la práctica, lo que tenemos que aplicarle antilogaritmo al beta sub 0 asterisco sombrero de menos 0,52, aplicándole antilogaritmo natural, obtenemos el 0,595, que es el valor que le colocamos. Y en cambio beta 1, que no tiene asterisco, lo dejamos tal cual fue la estimación obtenida en la salida. Si esos valores los graficamos por los valores de x dentro del intervalo de observaciones que tenemos, obtenemos la gráfica correspondiente. Fíjense que no es muy curvilineal en esta parte, parece prácticamente, como está variando muy poco, casi una recta. Pero sí es importante la forma de presentación de la salida, donde tenemos en escalas original de las medidas, tanto corriente como velocidad, se coloca el modelo obtenido y el R cuadrado que hemos obtenido. Esta es la forma general que van a presentar, y por supuesto suele ser mejor poner las mediciones originales y cómo el modelo se ajusta a esos valores originales. Por lo tanto, si interpretamos aquí en este caso el modelo potencial, el 75% de la variabilidad de los valores de corriente continua son explicados por el modelo potencial, tal cual hemos puesto, y ponemos, por supuesto, en las escalas de mediciones originales. Y las pruebas son significativas a un nivel del 5%, y sus residuos presentan un valor atípico transformado muy extremo, porque fíjese es menos 5,5 aproximadamente. Y además son curvos, por eso este modelo realmente no se sostiene bastante, y elegimos el caso del polinomio. Y veamos el caso del polinomio de segundo grado. Entonces, la interpretación del mismo sería que el 88% de la variedad de los valores de corriente continua del molino son explicados por el modelo polinómico, y escribimos también en el gráfico correspondiente las estimaciones de cada uno de los coeficientes, y como en un caso velocidad está elevado a la 1 y en el otro caso velocidad está elevado al cuadrado, y el R cuadrado correspondiente. Si para los valores dentro del intervalo, los valores observados de X, damos valores a este modelo, obtenemos, y vemos que acá sí hay una curva que trabajaría mejor con los datos observados conscientes. Lo único que se aclara que beta 1 y beta 2 sí fueron para las pruebas los coeficientes significativos, y que tenemos un valor atípico que es de aproximadamente menos 3, que bueno, que después el analista, o sea el investigador, verá qué hace con ese valor, o que si realmente no tiene mucho peso en el conjunto de los valores, puede dejarlo sin problema y seguir trabajando con el modelo. Bajo estos criterios en general, más bien numérico y estadístico, se elige este modelo polinomio. A veces no es tan tajante. Vean que ustedes acá hay varios criterios para ver cuál. Hay otras herramientas, otros criterios dentro del análisis de regresión que nos permiten a nosotros ver si un punto vale la pena sacarlo o no. Serán estudios los leverage famosos, pero que están fuera de este curso, por supuesto. Pero luego siempre priva, y eso es lo importante, que este concepto lo tengan ustedes, priva el análisis biológico que se hace. Si el modelo realmente responde a las expectativas del investigador y explica el comportamiento biológico que está viendo, ese es el modelo que el investigador va a tender a elegir, porque entiende que el punto de vista
biológico tiene una mejor explicación que otro modelo que quizás con un mejor R cuadrado y algunos otros criterios sería más indicado, pero que en realidad la explicación biológica del otro modelo no se ajusta. Y por lo tanto baja las expectativas estadísticas, en vez de tener un R cuadrado de 0,90 baja a un 0,85 de coeficiente de determinación, pero que sí el modelo de 0,85 le da una explicación biológica adecuada. Repasemos entonces qué hemos visto en esta clase. Primero hemos clasificado o advertido que tenemos modelos que son lineales, modelos lineales, simples lineales, que en caso de, y teníamos toda una teoría desarrollada al respecto, que son los modelos de regresiones simples lineales, donde teníamos toda la metodología para generar estimadores mínimos cuadráticos, cómo generamos las estimaciones, las pruebas de hipótesis correspondientes, las bondades de ajuste y la forma de analizar sus residuos. Y tenemos, si no son modelos de regresiones simples lineales, tendríamos modelos de regresiones no lineales. Pero algunos, aunque su descripción responden a una curva, podemos a través de transformaciones de subvariables linealizarlos, y una vez que lo linealizamos aplicar toda la teoría correspondiente a regresiones simples lineales. Por lo tanto, veíamos que podemos transformar una de las variables, generalmente la dependiente, y podemos llegar a transformar las dos variables o transformar una sola variable, la independiente, en el caso de la recíproca. Pero transformando las dos variables llegamos a modelos lineales, por lo tanto ese conjunto de modelos le llamamos modelo intrínsecamente lineal. En el caso de los polinomios, un caso particular, donde un polinomio de grado 1 era el modelo lineal que nosotros venimos viendo, y un polinomio de grado 2, parábola, que tienen gráficas, siempre es la misma variable independiente, lo único que te ha elevado a potencias diferentes. Tenemos una metodología de resolución de estimación de los coeficientes, que es una metodología matricial, que puede obtener la solución de un vector donde están todos los estimadores al cual se quiere lograr las estimaciones correspondientes. Luego tenemos lo que va cambiando, es que son las pruebas de coeficientes para t, que valores de coeficientes son los que son significativos y quienes no, y generar también la prueba de F, o el análisis de la varianza, para ver si el modelo es aceptado en forma completa o no. Y después tenemos, por supuesto, los modelos que son no lineales, que no podemos transformar la variable, pues siguen siendo no lineales, y por lo tanto para eso se desarrolla toda otra teoría que está fuera de este curso. Vimos una aplicación con salida de software estadístico y vimos la importancia de armar un cuadro de referencia para poder analizar cuál de los modelos planteados es el que mejor y bajo cierto criterio es elegido por el investigador, para decir que ese es el modelo más adecuado para solucionar la problemática que está estudiando. ¿Qué temas son los que se han aplicado acá? Y todo lo que hemos desarrollado en regresión simple lineal entra dentro de estos conceptos de ajustamiento curvilineal. Muchas gracias por su